¿En qué rayos se ha metido la Suprema Corte de Justicia en esta ocasión? El amparo en revisión 216-2022 o proyecto Grinch. De eso vamos a hablar el día de hoy en Opiniones a Juicio. Este amparo en revisión ordena al municipio de Chocholá a no destinar ni gastar recursos públicos en lo que son adornos navideños y representaciones de origen religioso. En este caso, lo que se había colocado es un nacimiento o el pesebre que representa el nacimiento de Jesucristo, y se le dice al municipio que no puede gastarlo toda vez que está afectando a una minoría no religiosa o no creyente o que no tiene una religión. Y en este aspecto, la Suprema Corte de Justicia comienza a generar lo que es una revisión de la semiótica, comienza a hacer una revisión mala, por cierto, de lo que es la separación iglesia y Estado, y termina haciendo un merequetengue con esa sentencia. A ver, vamos por partes. Cuando Benito Juárez ordena la separación iglesia y Estado, no ordena la desaparición de las iglesias, como muchas personas podrían pensar, ni la desaparición de los cultos. Simplemente lo que hace es regular estos cultos, regular a esas iglesias, que comiencan a pagar impuestos, que pongan orden en cuanto a sus propiedades, que los ministros o sacerdotes o pastores no puedan ejercer cargos públicos o puedan ser votados, y comienzan a tener una serie de regulaciones. Por ejemplo, el que puedan conservar el patrimonio, el acervo que tienen, el acervo sacro, por ejemplo, que puedan tener ellos el resguardo en colaboración con el INAH, etcétera. Pero no significa ni un solo momento que las iglesias deban de desaparecer. Por el contrario, hay siempre una relación, solamente que esta implica que la iglesia está regulada por el Estado. Y hay una ley al respecto, y hay una secretaría o subsecretaría que se hace cargo de las mismas. Actualmente, la Secretaría de Gobernación es la que se hace cargo de estos menesteres, y hay una regulación estricta, sobre todo, sobre estas iglesias. Y eso lo podemos ver fácilmente cuando estamos viendo televisión después de las 10, 10:30 de la noche usualmente, o en horarios muy tempranos o no estelares, en los cuales vemos estos comerciales de pare de sufrir y todo ese tipo de cosas. O podemos ver en los periódicos en todo momento, por ejemplo, las notas de las tarotistas o de las pisonisas o de las personas que curan el todo tipo de cosas, hacen amarres de todo tipo y aparecen en los periódicos y están todo el tiempo en forma visible. En ningún solo momento ha dejado de ser la creencia religiosa, animista o de cualquier tipo que tengamos, algo que nosotros podamos dejar de ejercer. En segundo punto, esto que está analizando, por cierto, muy mal la Suprema Corte de Justicia, en la sentencia hacen un análisis de semiótica y comienzan a hablar de signos y de símbolos, pero lo hacen mal, lo hacen tendiendo hacia considerar que efectivamente podría haber una afectación porque una persona pasa en una glorieta y vio un nacimiento, y terminan diciendo que efectivamente hay una violación a una minoría. A ver, está muy mal analizado esto. Cuando nosotros hablamos de minorías, estamos hablando de grupos subrepresentados, es cierto, pero esto no significa la eliminación de los grupos mayoritarios. Lo que nosotros debemos de tener en consideración es un principio de máxima acomodación, como dice André Huckema, en la cual todos los sectores, todas las personas, todos los grupos tienen una representación. En segundo punto, esto que está analizando, por cierto, muy mal la Suprema Corte de Justicia, en la sentencia hacen un análisis de semiótica y comienzan a hablar de signos y de símbolos, pero lo hacen mal, lo hacen
tendiendo hacia considerar que efectivamente podría haber una afectación porque una persona pasa en una glorieta y vio un nacimiento y terminan diciendo que efectivamente hay una violación a una minoría. A ver, está muy mal analizado esto. Cuando nosotros hablamos de minorías, estamos hablando de grupos subrepresentados, es cierto, pero esto no significa la eliminación de los grupos mayoritarios. Lo que nosotros debemos de tener en consideración es un principio de máxima acomodación, como dice André Huckema, en la cual todos los sectores, todas las personas, todos los grupos tienen una representación. Lo que hacemos es que a estos grupos minoritarios o grupos subrepresentados los incorporamos y les damos un espacio social y les permitimos y hacemos acciones afirmativas para que esos grupos puedan tener sus espacios y puedan convivir y les damos herramientas para que puedan estar. Pero en este caso, la herramienta de decir es que como este grupo de personas se sienten ofendidas por el nacimiento, tenemos que hacer a un lado a todos los demás, cuando en realidad debería de existir el consenso o una ordenanza suficiente para poder hacer que todos los mundos convivan. Pero eso no lo toma en consideración la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que hacemos es que a estos grupos minoritarios o grupos subrepresentados los incorporamos y les damos un espacio social y les permitimos y hacemos acciones afirmativas para que esos grupos puedan tener sus espacios y puedan convivir y les damos herramientas para que puedan estar. Pero en este caso, la herramienta de decir es que como este grupo de personas se sienten ofendidas por el nacimiento, tenemos que hacer a un lado a todos los demás, cuando en realidad debería de existir el consenso o una ordenanza suficiente para poder hacer que todos los mundos convivan. Pero eso no lo toma en consideración la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A ver, esta sentencia que emite la Suprema Corte de Justicia, llevada a los extremos en la forma en la que está planteada, implicaría que tenemos que quitar las cruces de los cementerios, que tenemos que eliminar el festival de Pomuch, por ejemplo, de limpieza de los muertos, que tenemos que dejar utilizar a la ceiba como un elemento religioso, que la cosmogonía que nos impera, por ejemplo, durante el Hanal Pishan o durante la ceremonia de lo que son las celebraciones de Día de Muertos o lo que es los diversos calendarios que manejamos con base en lo religioso. Cuando se dan, por ejemplo, el carnaval en la ciudad, se da antes de una fiesta o festividad religiosa, que es el miércoles de ceniza. Lo que son los parámetros y pautas religiosos existen en todo momento en nuestra vida y no lo podemos negar. Simple y sencillamente lo que tenemos que hacer es aprender a convivir con esto. De ahí que la política estatal que tengamos en los últimos tiempos, que es el de negar a las iglesias o el de negar a la religión como algo fundamental de nuestro país, de nuestra vida política, no lo podemos seguir haciendo. Tenemos que discutirlo. Y por cierto, Suprema Corte de Justicia, si en algún momento ven eso, que sé que lo hacen, a ver, ¿cuál fue la primera bandera de México? ¿Recuerdan? Efectivamente, es una Virgen de Guadalupe que de acuerdo a la semiótica y de acuerdo a la representación de los signos y de los símbolos, lo que es a la Madre de América, termina convertida en un símbolo de guerra. Pero en ese momento es un símbolo de unificación. De aquí a que invitemos a todos nuestros televidentes a que tengan como uno de los temas de estudio, uno de los temas de análisis y estén pendientes de las discusiones que hay en torno a este amparo en revisión 216-2022. Léanlo, bájenlo. Vamos a ver si colocamos aquí abajo el link para que lo puedan disfrutar. Está genial esa sentencia, ese amparo en revisión. Y pues bueno, como siempre, aquí en Opiniones a Juicio, lo escucharon primero.